Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, en esta sesión voy a explicar cómo se pueden crear vectores en PHP. Y por último, bueno, vamos a ver que crear vectores en PHP pues es sencillo. Se hace pues casi igual que como en los demás lenguajes de programación. Pero entonces vamos a ver también al final un tipo de vector especial que se utiliza en PHP que no es muy común en otros lenguajes, que son los vectores asociativos. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a crear un ejemplo, un vector muy sencillo acá en PHP y lo ejecutamos y luego miramos cómo es la función. Bueno, entonces empezamos, vamos a hacerlo embebido en HTML, ¿no? Vamos a hacerlo embebido en HTML, como siempre. Empezamos haciendo las marcas de HTML. Bueno, empecemos. Estamos haciendo las pequeñas marcas, ¿no? Bueno, entonces coloquemos acá vectores como título. Coloquemos acá vectores como título. Listo, muy bien. Ok. Y cerramos la cabecera. Copiamos la capa para no escribirla. Cerramos aquí la cabecera. Muy bien. El body. Bueno. Y empezamos nuestro programa en PHP. Vamos a colocarle a este vamos file, salvar como. Entonces, a ver, busquemos acá. Entonces, recordemos la ruta siempre. C, SAN, HT2. Bueno, yo tengo esta carpeta aquí. Vamos a darle este mismo que yo tenía aquí. Vector. .php. Yo aquí tenía ya uno, pero bueno, reemplacemos los sobres. Listo. Bueno, empezamos ya de una vez. Veamos aquí. Bueno, entonces vamos a crear un vector llamado usuarios. Entonces se crea como si fuera una variable, lo mismo. Entonces este vector se va a llamar usuarios y le colocamos entonces los corchetes. ¿Listo? Con estos corchetes ya eso indica que es un vector. Entonces en ese primer vector vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, Fabio. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a colocar varios. Entonces, usuarios. Otra vez. Observen que este vector se crea así y con usted simplemente declararlo de esta forma. Por ejemplo, en el primero coloqué Fabio, en el segundo vamos a colocar María, en el tercero vamos a colocar Luis. Vamos a colocar Luis en el tercero y en este José. ¿Listo? Observen que al hacer yo esto en el vector, lo que yo estoy haciendo en realidad es que en la posición 0 quedó Fabio, en la posición 1 María, en la posición 2 Luis y en la posición 3 José. No hay necesidad de indicarle a usted su índice para poder decirle que en esa forma quedó ya en cada posición. Simplemente él asume que está en ese orden. Bueno, vamos a recorrerlo de la forma tradicional.
La forma tradicional es con un for, ¿no? Aunque hay otras formas, pero hagámoslo primero con una forma tradicional. Declaremos una variable llamada f, la inicializamos en 0, ¿listo? La inicializamos en 0. Ahora decimos que esa variable f sea menor. Entonces vamos a utilizar una función que es con para recorrer el vector. ¿Listo? Muy bien. Entonces, usuarios, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, aguardemos acá, deme un segundo. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya vamos a hacer el recorrido del vector. Entonces lo vamos a hacer con el ciclo for tradicionalmente. Abrimos las llaves. Y entonces vamos a hacer la primera impresión que nos lo vaya mostrando. Entonces lo llamamos por su nombre. Lo llamamos por su nombre en la posición F. Muy bien, lo llamamos por su nombre en la posición F. Lo va mostrando. Lo va mostrando en la posición F. Entonces ahí nos va haciendo la impresión. Vamos que nos haga un espacio. Entonces nos traiga un espacio. Entonces entre comillas vamos a meterle un espacio. Un espacio HTML, ¿no? Muy bien. Muy bien. Cerramos. Lo cerramos aquí. Y finalizamos entonces acá en este caso el lenguaje en PHP. Ahí cerramos. Bueno, ya cerremos el body. Vamos a cerrar el body. Cerremos el body. Y la cabecera. De una vez cerrémosla aquí. Y cerramos la cabecera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente declaramos un vector llamado usuarios. En cada posición le estamos colocando un nombre. Entonces se está asumiendo que en la posición 0, pues se está colocando el nombre Fabio, en la posición 1 María, en la posición 2 Luis y en la posición 3 José. Muy bien. Entonces vamos a hacer un recorrido for. Entonces, que se inicie en 0 la variable hasta que no se llegue al final del vector. Entonces, nos va mostrando aquí, vea, mientras no se llegue al final del vector aquí, del vector usuarios, con la función con, entonces nos va imprimiendo el vector usuarios en cada posición. Miren que aquí en la posición F, vea, va a arrancar con 0, luego después de hacer la primera iteración, viene acá y lo incrementa en 1, luego vuelve y lo imprime y ya aquí ya está el 1, ya imprimiría María, luego itera de nuevo, incrementa acá, luego ya pasaría a 2 y así sucesivamente. Bueno, muy bien, entonces démosle guardar. Acuérdense en que debe estar inicializado los controles para el servidor. Aquí ya están inicializados, miren que están en verde. Y bueno, vámonos al navegador. Entonces nos vamos aquí al navegador, abramos aquí, démosle aquí en el navegador, le colocamos localhost. Acá está. Bueno, acá yo ya tengo la carpeta, entonces démosle aquí y ya me trae el index. Entonces observen lo que ya está aquí. Aquí dice vector. Si lo observan, ya dice vector acá. Le damos aquí
Bueno, algo ocurrió. Bueno, vamos a revisar a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, veamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pues vamos otra vez a nuestro programa. A ver, revisemos. A ver, dice que hay un problema en la variable. Ah, claro. Aquí, mire. Me olvidé antes ponerle el símbolo pero se me pasó ahí. Bueno, entonces le damos salvar y volvemos a ejecutarlo. Entonces venimos otra vez de nuevo al navegador. Venimos de nuevo al navegador. Entonces otra vez. Vamos de nuevo en el navegador. Localhost. Aquí ya empezó. Entonces miren lo que aquí ya se ejecutó el programa, miren. Que sería este, vector. Observen que se están imprimiendo cada uno de los nombres en determinada posición, posición 0, 1, 2, 3. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, ya estamos observando ahí. Estamos observando entonces ahí cómo se imprimió cada uno. Bueno, esto es una forma muy sencilla, pues entonces de iniciar un vector en PHP. Como nos podemos dar cuenta, pues es sencillo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos entonces a cambiar acá. No lo vamos a hacer el recorrido de este vector, no lo vamos a hacer con el for tradicional, sino vamos a utilizar la estructura for each. ¿Listo? La estructura for each en cada repetición almacena en una variable que nosotros designemos el recorrido del vector. Entonces, bueno, vamos a cambiarlo aquí, borremos esta parte. Borremos esta parte aquí. Y vamos a cambiarlo entonces por la función for each. Entonces, escribimos entonces acá la función. Miremoslo a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el vector, que el vector usuarios, vamos a decir que el vector usuarios va a ir, o sea, siempre la función for each se utiliza de esta forma. Ella va a hacer recorrido automático y cada vez que recorre el vector va a depositar en una variable. Entonces vamos a crear una variable aquí. Por ejemplo, una variable llamada, nombres. Una variable llamada nombre. ¿Listo? Entonces, cada vez que se recorre el vector en esa variable nombre, nos va a ir depositando, en este caso, los nombres que están en el vector. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente lo imprimimos. ¿A qué vamos a imprimir? Ya no vamos a imprimir el vector, sino la variable nombre. O sea, esta que está aquí. Es la que vamos a imprimir. ¿Listo? Esta es la que vamos a imprimir. Entonces simplemente imprimimos la variable nombre. Recuerden que siempre debe terminar en punto y coma, ¿no? Imprimamos un espacio de nuevo. Imprimimos de nuevo un espacio. Le imprimimos de nuevo un espacio. Y cerramos. Muy bien. Cerramos aquí. Y ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos el mismo vector, pero entonces vamos a hacer el recorrido con la estructura for each. La estructura for each no es como el for tradicional de todos los lenguajes que empieza a hacer el recorrido uno por uno, no. Simplemente esta ya lo hace automáticamente y cada vez que lo recorra el vector deja
cada recorrido en la variable nombre. Entonces, guardémoslo a ver. En cada repetición, en cada iteración, almacena una componente del vector, en este caso, en la variable nombre. Muy bien, entonces, bueno, ya lo guardamos aquí. Vamos a ejecutarlo. Entonces, lo mismo, le decimos localhost, este que está acá. Observenlo, miren lo que ya lo está ejecutando. Vean. Ya lo está ejecutando. Y es totalmente equivalente. Bueno, aquí está el índice. Este es, miren lo que ya lo está ejecutando. Es totalmente equivalente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es totalmente equivalente. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar ahora. Vamos entonces a mirar ahora un tipo de vector que es el vector asociativo. ¿Listo? El vector asociativo es un tipo de vector que no es común a otros lenguajes, ¿no? En PHP es muy utilizado, se puede utilizar bastante en varias situaciones. O sea, ¿cuál es la ventaja de este tipo de vector? La ventaja de este tipo de vector es que permite acceder a cada elemento del vector a través de un subíndice, y este subíndice va a ser de tipo string. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo, y en el ejemplo vamos a ir creando el vector. Bueno, ya vimos cómo se creó aquí normalmente el vector, ¿no? Ya vimos cómo se creó. ¿Listo? Vamos a crearlo de otra manera. Hay otra forma de crear vector. Entonces vamos a aprovechar este, que vamos a hacerlo con un vector asociativo, y lo creamos de otra forma. Entonces, bueno, entonces copiemos la misma cabecera que está aquí. Copiemos la misma cabecera que está aquí. Para no volver a repetir la misma, copiamos la misma cabecera. La misma cabecera. A este le vamos a colocar File, salvar como. Entonces le vamos a colocar asociativo. ¿Listo? Este lo vamos a llamar asociativo. Bueno, muy bien. Entonces, iniciemos entonces el código en PHP. Iniciamos el código en PHP. Entonces, vamos a crear un vector. Vamos a crear un vector que nos va a almacenar entonces un valor, un precio, una descripción, un código. Entonces, vamos a crear un vector llamado producto. Entonces, vamos a crearlo así. Entonces, producto. Vamos a crear un vector llamado producto. Y esta es la otra forma de crear el vector. Le decimos que va a ser un array. Y abrimos paréntesis. Esta es otra forma de crear vectores. Entonces, le vamos a colocar ahí, por ejemplo, vamos a colocarle ahí un código. A ver, vamos a colocarle un código. Vamos a colocarle aquí código. Observe que debe ir entre comillas simples, ¿no? Vamos a crear un código. ¿Listo? A ese código vamos a asignarle por ejemplo, 5, un ejemplo. Listo, muy bien. Vamos a hacer una descripción. Bueno,
Copiemos este mismo. A ver, vamos a hacerle una descripción. Entonces coloquémosle ahí descripción. Vamos a hacerle una descripción. La descripción que va a hacer, por ejemplo, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, la descripción va a ser, por ejemplo, ollas. Un ejemplo va a ser ollas. ¿Listo? Observen que debe finalizar con coma, ¿no? Debe finalizar con coma. Y entonces, miren, ya lo tenemos. Código, descripción. Bueno, y coloquemos el precio. Copiemos este mismo. Y coloquemos el precio. Y acá vamos a colocar precio. Precio. Valor. Bueno, como le quieran colocar. Entonces vamos a colocar que esas joyas valen 10.000 pesos, un ejemplo. Por decir algún valor. Listo, muy bien. Y muy bien. Y lo cerramos. Y cerramos aquí el vector. Entonces miren que esta es otra forma de usted poder crear vectores. Esta es otra forma de usted poder crear vectores. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Miren, con este tipo de vector, estamos creando un vector, como les decía, un vector asociativo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? La diferencia es cada componente está asociada a, en este caso, una variable, un nombre, etcétera. ¿Listo? Entonces miren que aquí se puede crear un vector de esta forma, por ejemplo, un vector asociativo. Y vamos a hacer el recorrido. El recorrido se hace igual. Entonces, ¿listo? Lo vamos a hacer entonces con la función forEach. Recuerden que la función forEach entonces va a hacer una repetición de cada uno en el recorrido que está haciendo de este vector. Esta es otra forma de hacer un recorrido del vector. Ya vimos en el anterior, lo vimos con el for, luego lo vimos entonces con el forEach, y entonces ya vimos que el forEach pues empieza a hacer un recorrido uno por uno y empieza a guardarlo. Entonces lo mismo, vamos a crear eso, y una vez que él vaya haciendo el recorrido, vamos a irle asignando valores. Pero entonces, cada vez que se haga la repetición del forEach, entonces en esa variable se almacena el subíndice del vector. Y, o sea, en una variable que vayamos a crear, y en otra variable que creemos va a contener el valor de la componente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que hagamos el recorrido del vector en dos variables diferentes, vamos a almacenar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a crearlo. Entonces recuerden, vamos a crear dos variables. Una que va a almacenar el subíndice y otra que va a contener el contenido. ¿Listo? Entonces, decimos que el vector, entonces abrimos, decimos que el vector, en este caso, a ver, entonces vamos a decir que el vector, que se llama producto, entonces decimos que el vector, que se llama producto, va a depositar, en este caso, vamos a crear una variable llamada índice. ¿Listo? Ahí nos va a quedar el subíndice. ¿Listo? Y nos va a poner en otra variable que se va a llamar contenido. Muy bien, muy bien.
Aquí estamos. Así es que es bueno, muy bien en contenido. Entonces empecemos, que nos muestre la impresión. Entonces nos va a imprimir. Entonces nos va a imprimir para entonces nos va a imprimir, a ver. Entonces coloquemos para su índice, para su índice, para su índice, coloquémosle aquí 2 puntos, coloquémosle 2 puntos, para su índice, entonces concatenémoslo con la variable índice, concatenémoslo con la variable índice, listo, muy bien, ajá, entonces almacena el contenido, almacena el contenido, concatenamos y aquí colocamos en este caso el vector contenido, perdón, la variable contenido. La variable contenido. Muy bien. Imprimámosle un espacio. Imprimámosle un espacio. Le imprimimos un espacio. Y cerramos el programa. Bueno. Cerramos el body y el HTML. Entonces, cerremos el cuerpo. Y la cabecera. Cerremos la cabecera HTML. Muy bien. Bueno, muy bien. Revisemos a ver que no se nos haya pasado algo. Entonces, aquí declaramos un vector, le decimos que es de tipo array, una variable que va a ser un vector, porque le decimos array, esta es otra forma de crearlo. Entonces, en la primera posición va a ser código, le asignamos en este caso el 5, la descripción va a ser ollas y un valor de 10.000. Y hacemos el recorrido del vector. Cada vez que se recorre el vector producto, nos va a dejar en el índice su índice y el contenido de lo que tiene. Entonces, cada vez que él hace ese recorrido, va a depositar en estas dos variables lo que contiene el vector. Entonces, para el subíndice, nos muestra el índice, almacena el contenido que tiene contenido. Bueno, yo creo que sí. Bueno, ejecutémoslo a ver qué ocurre. Yo creo que está bien. A ver, sí, no se me escapa nada. Bueno, entonces, este se llama asociativo. Entonces, ¿ya está guardado? Sí, ya está guardado. Bueno, muy bien. Miremos aquí. Démosle otra vez localhost. Localhost. Acá está el antiguo. Acá está el asociativo, muy bien. Exacto, aquí nos salió. Entonces miren, para el subíndice código almacena el contenido 5, muy bien. Para el subíndice descripción almacena el contenido ollas y para el subíndice valor almacena el contenido 10.000, que es efectivamente pues lo que tenemos acá, mírenlo. ¿Sí lo ven? Esta es una forma, digamos, muy eficiente de hacer vectores en PHP para
en realidad no tener que construir como, digámoslo así, pues no sería la forma ideal, ¿no? Pero digamos para no tener que colocarse a hacer matrices, por ejemplo. Esto es una forma muy eficiente de usted en un vector poder tener, digamos, entre comillas, diferentes tipos de valores. ¿Correcto? Simplemente ese vector asociativo, recuerden ustedes como les decía ahora al principio, eh, él permite acceder a un elemento del vector por medio de un subíndice de tipo string, ¿correcto? Entonces, en cada uno de esos subíndices, pues de tipo string, usted puede almacenar los valores que usted desee. Y al final se los imprime. Observen que acá, mírenlo, ¿verdad? Entonces usted le va mostrando cada vector asociado a cada parte de lo que contiene el subíndice. Miren, ¿viste? Código almacena el contenido, descripción almacena el contenido y valor almacena el contenido. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, bueno, aquí ya estaría pues ya, digamos, la explicación de los, digamos, de los dos tipos de vectores que se suelen utilizar en PHP, como es el vector tradicional y los vectores asociativos. Y vemos cómo se construye de otra forma un vector en PHP. Bueno, estimados aprendices, esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en una siguiente ocasión.